Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de vivos que vamos a tener en la Sociedad Argentina de Gastroenterología, Question and Answer. En esta ocasión está como invitado el doctor Klaus Moke-Müller, donde vamos a hablar de la vacuna COVID y su implicancia en las patologías gastrointestinales. Estamos esperando que el doctor Klaus se conecte. Klaus, te voy a invitar. Doctor, Hola, ¿cómo ¿cómo está, está? doctor Nachman? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué cuenta? Bueno, aquí, pues, en casa, a salvo, no saliendo mucho a lugares donde hay personas, pero sí saliendo mucho al aire fresco. Está muy bien, está muy bien. Sí, eso es lo que está recomendado, ¿no? Que no, en lugares abiertos No hay no hay, problema. no hay problema. Bueno, aquí vamos a estar transmitiendo a través del vivo de Instagram. Esto va a quedar guardado en el vivo y también va a estar transmitido a través de YouTube casi en simultáneo. ¿M? Así Perfecto. que nos están viendo por YouTube también. Así que bueno, en virtud del tiempo, ya fuimos armando algunas preguntas, cruzándolas para tratar de contestar el máximo que pueda de las dudas que puedan ir surgiendo, pero iremos después leyendo algunas preguntas que vayan surgiendo al final de esta serie de preguntas. Perfecto. Eh, Ante todo, para nosotros la verdad que es un verdadero honor contar con su presencia. El doctor Klaus Moke-Müller, lo presento, es profesor en medicina interna, en infectología y gastroenterología. Fue nombrado como guatemalteco notable en 2013. Eh, Obtuvo su galardón de mejor médico extranjero y premio de la American College of Gastroenterology por un trabajo de investigación, fue jefe de residente, obtuvo varios premios ahí, se especializó en gastroenterología y endoscopía terapéutica en la Universidad de Alabama. Está considerado como uno de los gastroenterólogos e infectólogos más importantes a nivel mundial. Es jefe de endoscopía en, corríjame, Amios Clinicum Hasselbach en Perfecto. Alemania y que está afiliada a la Universidad de Magdeburgo en Alemania también. Esto lo ha convertido usted en una unidad de endoscopía de intestino delgado, que es una de las más importantes a nivel mundial. Tiene aproximadamente más de 350 trabajos publicados en las principales revistas del mundo y es editor y miembro del comité editorial de varias revistas de medicina. Eh, Traté de resumir bastante, doctor. No, muchas gracias y pues estoy contento que mi mamá también está viendo. Más se alegra. Le Eh, agradezco. a- Aprovecho porque pueden mandar saludos. Esto es, vamos a tratar de hacerlo descontracturado, como si estuviésemos hablando frente a frente en un living de una casa. Así que bueno, para ir comenzando, nos gustaría preguntarle si los tiempos de investigación frente a todas estas vacunas nuevas generan a veces cierta desconfianza en la población porque hubo demasiada celeridad en el desarrollo de esta vacuna y nos gustaría saber si se cumplieron todas las etapas de investigación o estamos frente a una etapa nueva en la cual se ha acelerado mucho de acuerdo a los avances que hoy contamos
que tiene que ver con todo el desarrollo y haber descifrado todo el código genético y todo esto. Perfecto. Mire, esta pregunta es la primera y casi que la más importante y pues en esta me voy a tardar un poquito más respondiéndola. Aquí vamos a dar unas respuestas desde el punto de vista académico y por este ende tienen que ser también entendidas como respuestas que son algo críticas, pero son para que entendamos mejor el proceso y así hagamos una decisión racional de esta u otras vacunas que van a salir y poder ir respondiendo cómo enfrentar esta situación. Si la respuesta fuera de una sola palabra, fueron los tiempos de investigación y las fases respetadas, mi respuesta es no, pero no es así de fácil. En realidad, hay 2 estudios ya publicados en revistas famosas, el New England Journal, pero ¿qué pasó? Estas vacunas fueron desarrolladas rapidísimamente. En 8 meses ya tenemos vacunas que están siendo empleadas a nivel masivo, a nivel mundial. Pero recordemos, uno de los estudios fue fase 1, 2, 3 y los 2 estudios de mRNA que están publicados prácticamente son estudios interinos. Desde el punto de vista académico, estudios interinos no son estudios finalizados y eso es algo muy importante porque al terminar estos estudios no tenemos ni siquiera un seguimiento adecuado de los pacientes. El último paciente incluido en uno de los estudios fue el 27 de octubre. El estudio interino fue presentado en noviembre y dicen que hay una media de 2 meses. Sí, una mediana de 2 meses, pero hay pacientes que fueron seguidos por un par de días. Así es que esto como doctores que vamos a aconsejar a nuestros pacientes y vamos a estar usando estas vacunas, tenemos que saber. Y lo otro es que en realidad la FDA, la Unión Europea, la Agencia de Fármacos, no autorizó las vacunas, solo dieron uso emergente porque estamos en una pandemia. Así es de que desde el punto de vista académico, estas vacunas pues han sido sacadas, pero de una manera bastante rápido. Por supuesto, tienen cierto margen de seguridad que les permite ser usadas, pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para ver que no vaya a pasar nada y ser críticos en el momento que algo pase, decir, bueno, paramos, porque en realidad hay otras vacunas y en realidad aquí vamos en la mitad de la respuesta y le voy a decir unos cuantos puntos. A mí lo que me molesta es de que cuando hay estas vacunas ya autorizadas, en paréntesis, se terminaron los estudios otros de facto, porque ya no va a haber placebo. Digamos, si alguien quería meterse alguna vacuna como voluntario, alguna otra excelente que puede existir de virus muertos o alguna de alguna proteína o alguna de mRNA, como por ejemplo la CureVac de Alemania, que es un mRNA no modificado, pues estos están teniendo problemas grandísimos de seguir, a pesar de que son excelentes opciones. Y ahora tenemos 2 vacunas que no alcanzan para la producción mundial de 8 billones y capaz que algunos países sí van a poder ser vacunados, pero el resto del mundo no. O sea, como estrategia mundial, esto no nos sirve. Y esto nos lleva a lo otro que quería decir que es un problema, la poca vacuna. La poca vacuna siendo administrada en medio de un surgimiento de 2 o 3 variantes que se le llaman como los países, digamos, la que salió en Brasil o la que se encontró en los estados del Reino Unido y la que se encontró también en Sudáfrica, pues son variantes que tienen modificaciones genéticas que prácticamente son mutantes y estas no responden igual a anticuerpos. Los estudios han demostrado que la neutralización por anticuerpos de pacientes que se curaron de COVID no es tan buena para la variante de Sudáfrica, es más, es 10 veces menos. E inclusive los pacientes que fueron vacunados están usando sus sueros para ver si neutralizan y tampoco la neutralizan perfectamente. Esto no quiere decir de que no sean eficaces esas vacunas, pero yo si hubiera sido alguien que decide usar estas vacunas, hubiera dicho, esperemos a que salga la de CureVac, esperemos a que salga la de Ad26 de Johnson Johnson, esperemos a que salgan las otras y que salgan de un solo
millones y billones, que tendríamos ya 3, 4 billones de vacunas listas y así empezar a todo el mundo. Pero no empezar ahora porque lo que se ha creado prácticamente es una guerra entre países, viendo quién tiene la vacuna primero y quién tiene la vacuna después. Y por último, ¿qué pasa con esto de que las vacunas se están usando un poquito? Porque aquí ya vamos empezando con probablemente algunas respuestas a preguntas de pacientes inmunosuprimidos, etcétera. Tenemos pocas vacunas y se está vacunando a poca gente y ahora empiezan los gobiernos a decir, no tenemos suficiente vacuna. Bueno, entonces que se una dosis o que alarguemos la dosis o que se mezcle con otra vacuna o demos todas las vacunas ahora y esperemos a que venga la segunda dosis a tiempo. Pues por más de que personajes y expertos en el mundo digan que esto está bien, yo digo que está mal. O sea, los estudios dicen se dio una dosis al día 0 y al día 21, 0 y día 28. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir estos parámetros porque yo en mi hospital ya tuvimos la experiencia de los primeros 200 vacunados, hubo 3 que tuvieron COVID a los 20 días de la primera dosis. En todo el estudio de 40,000 de Pfizer, hubo 5 en todo el estudio. Yo tuve 3 ya en mi hospital. Quiere decir de que en el trabajo de campo, como usted, doctor, y como todos nosotros que estamos en la práctica, los estudios siempre muestran su otra cara. Y aquí viene un punto importantísimo. Al estar vacunando, en Guatemala decimos por puchitos, así por poquitos, y vacunando mal, lo que estamos haciendo es ayudar al virus. Se hace una presión selectiva, una presión evolutiva, porque en realidad las mutantes ya están. Hay 1 millón de mutantes, pero estas no se han enseñado porque nosotros no hemos sido tan buenos con ese virus de querer sacarlo. Pero ¿qué pasó con la de Sudáfrica y la de la Gran Bretaña? Eran pacientes inmunosuprimidos que no respondieron bien y tenían un poquito de anticuerpo y se les dieron anticuerpos monoclonales algunos y estos hicieron una presión y fue un experimento de laboratorio en ser humano. El ser humano creó la mutante. Entonces, con las vacunas, si nosotros empezamos a dar solo una dosis, va a haber una reacción poca. ¿Y qué tal si ese paciente o esa persona es enfrentada a un virus y este virus entra y felizmente va a estar en el cuerpo hasta que se desarrolle una mutante? Así es de que para mí este es un peligro real y pues no lo digo solo yo, yo soy infectólogo también, estudio un poco en inmunología, pero por supuesto estoy preparado para esta charla y en contacto con personas como Iwasaki, que es una eminencia de Yale y ha tenido mucho cuidado en sus expresiones. Es más, el doctor Paul Vienas de Rockefeller dijo, están haciendo un experimento mundial al dar la vacuna mal. Es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, empezar a darle al virus un poquito de anticuerpos hasta mutarlo. Así es de que para mí la estrategia no está buena y alguien me dirá, bueno, no critiques, de solución. Sí, mi solución es, como gobierno del mundo, no dejar vacunar, sino que hasta que haya suficiente vacuna. Esa hubiera sido una solución mundial y muy lógica. Bueno, muy distinta a lo que está pasando, ¿no? Excelente explicación, Claro. doctor. ¿Qué opinión le merece de acuerdo a las plataformas modernas de vacuna a las cuales no estamos acostumbrados habitualmente? Nosotros estamos acostumbrados a virus atenuados o RNA mensajero. Todas estas plataformas modernas sintéticas, ¿qué opinión le merece? Claro, y mi opinión es en 2 puntos. Una de cautela, pero la otra también hay que saber que en la historia de la medicina muchas cosas han salido por suerte. El descubrimiento de medicamentos, es más, Jenner tuvo mucha suerte cuando hizo la primera vacunación y el usar el mRNA fue una cuestión de suerte porque en realidad ya se había utilizado esta tecnología para la vacuna de rabia, falló. Para la vacuna de influenza, falló. Para la vacuna de Zika, falló. Bueno,
a veces se tiene que fallar mucho para ver si hay suerte. Y de repente vino un virus que todos dicen que es espantoso, malévolo. Bueno, está matando mucha gente, no hay duda. Pero este virus, como cualquier ser, también tiene su tendón de Aquiles. Y por tener tantos cachitos, esa espiga S, ese es su tendón de Aquiles. Y ahí fue donde varios investigadores dijeron, a este virus lo agarramos por ahí. Y fue donde se empezó a pensar en atacar a la espiga. Y entonces varias de las otras vacunas también se enfocan en la espiga, interesantemente, con excepción del virus inactivado, que se enfoca en todo el virus, porque el virus tiene espiga S, un núcleo de lípidos M y E. Son las cuatro partes que hacen a este virus, su virión, su nave espacial y el mRNA. Pero es su espiga, esa espiga malévola, porque con esa espiga el virus se acerca al ser humano y el virus este logró modificar su capacidad al enfrentarse a la célula humana, la espiga la baja, están enfrente de la célula. Al estar agarrado a la célula, donde este virus usa al propio ser humano, encima del ser humano, para agarrarse y que a la espiga la abra en tres, una trípode, para que la parte S1 se agarre del receptor ACE y la parte S2 a la membrana, y así entre. Eso es gracias al ser humano. Y en ese momento el virus también ya bajó a las defensas innatas humanas al interferón. Todo es esta espiguita, pero esta espiga también es el tendón de Aquiles. El virus vectorial de adenovirus, o sea, el chimpancé o el adenovirus, que son prácticamente vectores, pues ellos van cargando esa espiga hacia el cuerpo humano. La de Merck, que lamentablemente salió del mercado, que era un virus que producía estomatitis en vacas que no le afecta al humano, ese era ideal, pero no creó tanta respuesta, pero también llevaba a la espiga hacia el cuerpo para que el cuerpo haga defensas en contra de la espiga. Y mRNA fue una técnica verdaderamente inteligente porque se mete al cuerpo humano y el cuerpo humano pues empieza a producir la espiga, y al producir la espiga pues las mismas células del cuerpo humano hacen una defensa. Y lo buenísimo, aquí viene la buena noticia, es de que la defensa es de linfocitos B o humoral, hay inmunoglobulinas, y también de linfocitos T y linfocitos B que se recuerdan de memoria. Y se lo voy a hacer mucho más increíble, el ser humano como es. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de no estar yendo tan rápido, porque se ha visto que en el enterocito, en las células del intestino delgado, el virus se queda por meses. O sea, aunque la gente se curó, ahí sigue. No me preocupo por eso, porque este mismo Dienas de Rockefeller descubrió que en el enterocito estos pedazos de virus los está escupiendo, y hay una célula que es dendrítica, el pulpo, que todos conocemos en la gastroenterología, la fantástica célula dendrítica, viene y agarra estas proteínas de virus y las va exponiendo en su espalda, y viene después el linfocito CD4 y se lo manda a los otros linfocitos y a las células B, hay inmunoglobulinas, y a lo largo de meses después de que el paciente todavía sigue teniendo este virus en el intestino y la gente piensa, bueno, soy positivo, no, ya se murió, pero están entrenando al cuerpo, y durante 6 meses capaz que viene alguna nueva variante y ataca al cuerpo, pero este entrenamiento logró que haya células B de memoria entrenadas, no solo que tuvieron contacto al principio, sino que 6 meses más tarde y ataquen a nuevos virus. Para mí eso es una respuesta humana fascinante, y tenemos esperanzas que algún día se va a vencer a este virus, y pues por este método no me da tanto miedo la tecnología mRNA, capaz que se le dio al tendón de Aquiles del virus, pero me gustaría más que estudiáramos la tecnología mRNA de CureVac, por ejemplo, así tendríamos más plataformas y que hubieran más estudios. Excelente, doctor. ¿Qué opinión le merece con respecto a la eficacia de las diferentes vacunas? Porque la verdad ahora parece haber una competencia entre cuál es más eficaz, y estamos hablando de 90%, cuando en general sabemos que la eficacia de la vacuna nunca ha llegado al 90%, ¿no? Excelente pregunta.
Y entonces aquí esto de la eficacia también es relativo porque estamos enfrentados a un virus nuevo y como vimos, la eficacia en el estudio fue 90%, pero en mi hospital la eficacia no llegó, no está ni al 70%. Quiere decir que en la vida real puede ser mejor. Esto es un punto. Y lo otro de la eficacia es que la verdad no hay correlación en lo que es, qué es lo que va a ser defensa contra un virus. Le voy a dar un ejemplo. A mí me gustan las vacas, el ganado, Argentina, Uruguay, mi esposa es uruguaya, y nosotros teníamos también ganado en Guatemala, pero las vacunas que usábamos para el ganado fueron hechas basadas en correlación protectiva. No hubo tantos estudios prospectivos en las vacas. Se miraba qué cantidad de anticuerpos eran suficientes para que no existiera este tipo de enfermedad en este tipo de ganado. Y en seres humanos hay varias enfermedades donde el nivel de inmunoglobulinas es lo que manda para responder en contra de una enfermedad y no necesitan estudios tan grandes. Por ejemplo, sabemos que en sarampión este nivel protege, en hepatitis B estos son los niveles que protegen. Entonces, se llega a este nivel, ya hay protección. Pero ahora no sabemos exactamente si es la inmunoglobulina o serán las células T, CD8 o las T4 las que van a dar el margen de protección. Por eso es de que estos porcentajes en la prensa suenan. O sea, yo tengo compañeros que han dicho, yo me pongo la de Moderna porque es más eficaz que la de Pfizer. Bueno, están comparando manzanas con peras y que sea 95 contra 94 no es diferente. Y muchas veces hasta una de 80 puede ser mejor si la protección que crea va a ser larga, porque capaz que estas vacunas solo nos van a dar protección de 9 meses, más con las variantes que vienen. Por eso yo les digo que no se preocupen tanto de estos porcentajes, hay que ir analizando qué otras vacunas van saliendo, están las de virus atenuado, muerto, las de Coronavac, que en Singapur dio 91% eficacia, en Brasil fueron 78%, pero ¿dónde fue la eficacia? ¿Fue para enfermedad muy, muy leve o estos pacientes en estos estudios hicieron medidas un poco más drásticas? Querían ver si se reducía la enfermedad moderada o enfermedad severa. Eso es lo importante de ver estudios y volvemos a la pregunta número 1 que hizo al principio. Lamentablemente ahora todo lo estamos oyendo por la prensa, no veo tantos estudios y esto ya a todos nosotros como gastroenterólogos nos desconcerta, estamos acostumbrados a trabajar basados en la evidencia. Es tal cual, es tal cual. Bueno, es mucha de la incertidumbre que estamos viviendo acá también nosotros. Me voy a saltear un par de preguntas que por ahí, o si en cuanto al tiempo de inmunidad, creo que es algo que nadie puede contestar todavía, falta completar fase 3, ¿no? Claro, el tiempo de inmunidad es lo que sabemos hasta ahora de la inmunidad natural. Dura 9 meses, un año. No se puede andar diciendo que la infección es peor que la vacuna o viceversa hasta que no pase más tiempo. Bien. Y vamos quizá al punto más importante que nos atañe, que es las vacunas en gastroenterología. Sí, hay muchos interrogantes en cuanto a diferentes patologías, como sobre todo aquellas enfermedades que son autoinmunes, como la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias como Crohn, CU, la hepatitis autoinmune y, digamos, los tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, ¿cuál cree que puede ser si hay alguna contraindicación en todo esto? Tanto en la patología autoinmune como en los pacientes que están inmunomodulados o inmunosuprimidos. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, aquí me gustaría regresar un poco y a hablar de inmunología básica, protección humana. Bueno, ¿qué tipos de protección hay? Porque vamos a hablarle a nuestros pacientes. ¿Cómo nos protegemos? Existe uno que es la barrera y prácticamente aquí donde estoy yo, en mi cuarto, esta es mi barrera protectora. Aquí no va a entrar ningún virus a menos de que lo entre alguna otra persona que esté contaminada.
Dato muy importante por ahora y hasta que termine la pandemia. Barrera, también unas barreras de protección, máscaras, doble máscara, FFP2, higiene, cosas importantísimas. Y después, la barrera natural. Nosotros como gastroenterólogos sabemos que el tracto gastrointestinal es la defensa más importante del cuerpo, es el ganglio linfático más grande del cuerpo, donde hay más linfocitos, más donde defendemos. ¿Y dónde comienza? Comienza en la mucosa, pero no en la mucosa de células, sino que arriba, en el moco. ¿Qué quiero decirle con eso? Que en el moco puede ser que llegue este coronavirus, pero ni siquiera entre al cuerpo porque el moco está húmedo, hay humedad en el cuarto, se está ventilando en la casa, está en 40% la humedad, entonces eso ayuda mucho a que haya menos infecciones. Eso es para todas las enfermedades respiratorias. Y de ahí la defensa que hay en el moco. Pacientes que tienen más inflamación local, que tienen alergias, rinitis o han tenido infecciones donde hay más neutrófilos. Esto crea que el moco se seque más y entren otros virus, inclusive coronavirus. Quiere decir que esta barrera también hay que cuidarla. Y de ahí recordemos que a nivel del moco hay inmunoglobulinas, inmunoglobulina A. Entonces, también eso defiende a que entre el virus antes de que empiece a haber una reacción en el cuerpo. Y por supuesto están los interferones y después ya cuando entra al cuerpo están la célula dendrítica, macrófago. Entonces quiero dar toda esta explicación, pero así se lo explico yo a mi paciente, porque yo a mis pacientes inmunosuprimidos, ahora que no hay suficiente vacuna, no se las voy a recomendar. Le voy a explicar la razón por qué se lo voy a hacer. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo a ellos los voy a proteger con educación, dándoles también vitamina D, mejorando su sistema inmune y mejorando el alrededor de estos pacientes. Entonces, esta es la lógica detrás de esta inmunología básica en estos pacientes. Bien, entonces, ¿usted opina de no dar en pacientes inmunosuprimidos este tipo de vacuna? No todavía. Entonces, aquí se pone interesante la cuestión porque volvemos al principio. Tenemos que tener varias vacunas, no solo la de mRNA. ¿Por qué no esperamos a que venga la de adenovirus 5, la de chimpancé, la de adenovirus 26 de Janssen y las inactivadas? Porque yo a un paciente joven con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, o capaz que un paciente joven que no tenga estas enfermedades, pero estamos hablando de nuestros pacientes gastroenterológicos ahora, recomendaría usar alguna vacuna de virus que no haya tenido este paciente joven. A un paciente que tiene 57 años, 60 años con enfermedad de Crohn, no le recomendaría una vacuna con adenovirus vector porque van a haber anticuerpos contra adenovirus. Nosotros ya vivimos muchos años, ya tuvimos muchas gripes, muchos resfríos, ya tuvimos probablemente adenovirus y entonces vamos a tener anticuerpos contra adenovirus cruzados contra este vector y la vacuna va a tener menos eficacia. Pero si a una persona de 50 y pico años se le da la de chimpancé, sí vale la pena porque a ese virus no hemos sido expuestos nosotros. Entonces, mi concepto es de vacunación personalizada, si es posible. Si los gobiernos pudieran tener 3 o 4 vacunas, igual con vacunas vivas, atenuadas, esas no son recomendadas en ningún paciente que tenga inmunosupresión. Así es como gastroenterólogos, nosotros esas vacunas prácticamente las vamos a obviar en todos los pacientes, ya que si alguien toma esteroides, inmunosupresores, Remicade, etcétera, les puede dar una infección mayor con este tipo de vacunas. Y respecto a la de ARN, de Pfizer y de Moderna, y pronto CureVac Alemania, que están por terminar en un mes los estudios, ninguno de estos estudios incluyó pacientes inmunosuprimidos. Entonces, yo voy a basar mis recomendaciones basado en lo que leí y en lo que estoy viendo en las publicaciones. Y voy a ser sincero con el paciente, igual que con pacientes embarazadas,
decirles la verdad, no fueron incluidas y no es recomendable basado en lo que está publicado, porque no fueron estudiadas. Y no se puede arriesgar uno. Mire, la vacuna esta de mRNA tiene una capa de lípidos, de PG, existe la posibilidad, ellos mismos lo dijeron en los estudios, en Nature, en Science, de que exista una reacción de autoinmunidad, que no solo sea de TH1, sino que también sea de TH2, con interleuquina 17 y yéndonos al lado de autoinmunidad. Por el momento no me arriesgaría yo, pero ahí está la buena suerte de que ya hay vacunas siendo utilizadas en todos lados. Entonces podemos ver con experiencia, por ejemplo, de Israel. En Israel hay mucho paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedad de Crohn. Podemos ver en Estados Unidos y tener contacto con los colegas ahí de nuestra especialidad y ver qué tal están respondiendo estos pacientes. Esa fue una de las ventajas que tenemos nosotros. En el mundo siempre hay ventajas y desventajas. Desventaja que no tenemos la vacuna, pero ventajas que podemos ver con qué pasa en otros lados. Por eso yo sí sería cauteloso. Y además le digo a mis pacientes, vamos a tener, digamos que es Guatemala. Guatemala tendrá 2 millones de vacunas o tendrá una. Entonces, esas que se usen en pacientes o personas que estén a máximo riesgo de ser expuestas en el hospital, trabajadores, choferes de bus, etcétera, e ir creando un círculo alrededor de nuestros padres, que son viejitos, alrededor de pacientes inmunosuprimidos, y no ir a vacunar de primero a la paciente geriatra que está tirada en la cama y tiene 10 enfermedades y tiene una reacción horrible a estas vacunas. ¿Me entiende? O sea, yo lo que opino es que tenemos que protegernos como sociedad y usar la inteligencia epidemiológica y lo que harían los animales, también los lobos, o sea, protegen a los viejos y los ponen en el medio y no los exponen a cosas nuevas como una vacuna así. O sea, la respuesta es algo filosófica también. Digamos, para que quede claro con respecto a aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pero no están inmunosuprimidos, como el ejemplo de los pacientes con enfermedad celíaca que están en tratamiento y están con su sistema inmunológico normal, o pacientes con colitis ulcerosa que no reciben inmunosupresión, sino que están con mesalazina o sulfa. Eh, ¿Cuál puede ser la recomendación? Porque estamos hablando de una población bastante más grande que lo que puede ser aquellos pacientes que están con inmunomodulación o inmunosupresión, ¿no? Claro, claro. O sea, todo depende de la cantidad de vacuna. Digamos, estamos viviendo en Estados Unidos ahora, donde va a haber hay abundante vacuna. En esa situación, sí, en esa situación, por supuesto, se les puede ofrecer vacunación a pacientes que tengan enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunes, que estén estables, pero yo, inclusive viendo aquí en Europa a mis pacientes que están inmunosuprimidos, no se los voy a recomendar en este momento, sino que que haya un círculo adecuado de protección alrededor de ellos y también datos acerca de su protección, porque, como decíamos, son datos muy tempranos, salieron en 8 meses, no hay seguimiento total y en los estudios fueron prácticamente personas sanas que podían ir al doctor durante todo el estudio. Y había en Noruega, murieron no sé cuántas, 55 viejitos, y dijeron, bueno, ya nos vamos a vacunar, pero si yo fui, en el hospital somos los doctores los que estamos vacunando. Yo me sentiría horrible si yo fui el que fue a pinchar a viejitos que estaban acostados en una cama y a los 2 días ya no están ahí con una posible correlación con la vacuna. A personas que andan corriendo de 80 años de arriba para abajo, que están sanas, por supuesto que sí se les puede dar esta opción, pero uno tiene que ser muy cuidadoso también con los pacientes geriátricos. Existe lo que es la senescencia inmune. La reacción per se es diferente de estos pacientes. Lo sabemos de la vacuna de la influenza, todas las vacunas responden diferente. Entonces, nuestro approach es de ser cuidadoso, pero estoy de acuerdo con usted, doctor, que a los pacientes que tienen
problemas estables, así como enfermedad celíaca, colitis ulcerosa con azacol, etcétera, sí, se le puede ofrecer. Que su Bien, respuesta será adecuada. excelente. Un poco de tranquilidad para los pacientes. Bueno, nosotros hoy disponemos en el territorio argentino de la vacuna Sputnik y hasta donde vimos hay una serie de contraindicaciones que vienen en la vacuna en cuanto a si hay sensibilidad con respecto a alguno de los componentes, si está con enfermedades graves, el embarazo, la lactancia. ¿Alguna mención con respecto a eso? Yo sé que, digamos, hay países, y esto por ahí lo hablamos un poquito más adelante, que donde hay cierta oferta de distintas vacunas, aunque si uno escucha en España, en la medida que vayan llegando vacunas, no le van a preguntar a la persona, salvo, supongo, selecciones, qué vacuna le va a tocar, no es una elección a la carta, ¿no? En la cual pueden elegir la vacuna. Claro, es que esa es otra de las dificultades y para mí es el caos que se creó con esa competencia descomunal, porque en realidad se está diciendo hay vacuna, cuando en realidad son muchas las opciones de vacunas que hay y todas son diferentes y como comunidad mundial deberíamos estar dando una vacunación personalizada, como le decía, basado en los antecedentes de adenovirus, basado en la edad del paciente, basado en también las posibilidades de refrigeración. La mRNA de Pfizer, manejarla en Guatemala va a ser imposible. ¿Cuántos refrigeradores a -70 hay allá? Para mí hubiera sido más lógico seguir el ejemplo de los Estados United Arab Emirates o Saudi Arabia, que tienen vacunas inactivadas vivas, haber hecho un estudio, vacunas inactivadas, mejor dicho, muertas, vacunas muertas, que son plataformas tradicionales. Pero, como dice usted, va a haber un momento en que capaz que no hay ninguna opción y le cuento que en mi hospital muchas personas que se están vacunando dicen, yo quiero vacunarme porque así está en mi pasaporte de vacunas y me puedo ir de vacaciones a Grecia o ya puedo salir a la calle. O sea, no se están vacunando por cuestión de protección y todo. Ya la cosa se volvió política y casi que depresión. Sí. No conocemos mucho de eso, doctor, acá en Argentina. Bueno, otra pregunta más es si aquellos pacientes vacunados pueden seguir contagiando, se pueden infectar y pueden contagiar. Sí. Mire, perdón, la otra pregunta no se la respondí completamente porque me había preguntado de efectos secundarios. Hay efectos inmediatos como una anafilaxis, y entonces por eso es bueno que si alguien se va a vacunar, que se quede media hora ahí en la oficina por si pasa algo. Y también efectos locales, rash, fiebre y todo, y también puede haber efectos a largo plazo que aún no conocemos de cuestión autoinmune. De eso, pues, no se ha reportado en la mayoría de vacunas que se usan a nivel mundial hasta ahora mucho, pero es algo de considerar. O sea, la anafilaxis es uno de los problemas principales y si alguien tuvo reacción a la vacuna hay que tener más cuidado. Bien. Y una pregunta que están haciendo justo ahora, que me parece que viene al caso antes de ir con las últimas preguntas, es si aquellas personas que realizamos endoscopías estamos más expuestos por un tema de aerosolización y es recomendable justo que los gastroenterólogos hacemos endoscopía estemos todos vacunados. Sí, mire, en realidad la exposición de todos los médicos es mayor. Hemos visto que en la mayoría de países han habido muertes de médicos, mayormente médicos que trabajan en el intensivo, en la emergencia, pacientes que son intubados, pero como gastroenterólogos hablamos también con el paciente que se intuba a través de la boca, hay aerosoles y en realidad sí hay un riesgo más grande. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho en mi hospital es el paciente usa mascarilla y nosotros también.
Y en Alemania, interesantemente, no ha habido muerte de médicos. O sea, pienso que las medidas de barrera sirven, es para decirles tranquilos, cuidémonos, van a venir suficientes vacunas, van a venir otras vacunas, va a haber suficiente en un momento. Y en este momento sí sería de vacunar a la población. No sé cuántas van a tener ahí en Argentina, pero decir, bueno, vamos. O sea, yo le diría a mi colega cardiólogo que la tome él antes que yo, o el que esté, a todos los que están en la emergencia, o a los paramédicos. En contacto mucho más frecuente con pacientes. Y de ahí viendo, pues también el tipo de trabajo que hacemos como gastroenterólogos. Por otro lado, tengo varios amigos de mi promoción en Estados Unidos y dijo, bueno, nos vinieron a vacunar al hospital y hospitales gigantes como son en Estados Unidos, mandaron 5,000 vacunas y nos vacunaron a todos los 5,000 empleados. Bueno, ahí pues fue una condición ideal que ojalá en el mundo se pudiera hacer igual. Así es que la recomendación es que sí, pero también hay que hacer como estratificación de riesgo. ¿Quién es el que más expuesto podría estar? Excelente. Bueno, otra pregunta que por ahí ya un poco es conocida, si la vacunación de individuos que ya sufrieron COVID es necesaria. ¿Qué manda? Si aquellos pacientes que ya sufrieron COVID, la Ah, vacunación es necesaria. claro. Excelente pregunta. Y mi respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque no hay suficiente vacuna. O sea, ¿por qué con tan poca vacuna que tenemos? Aquí se está peleando nuestro ministro de Salud con Inglaterra. Los líos son escandalosos. A Argentina y a Guatemala ya hay noticias que en Alemania todo bien y que todos se quieren y que cerveza por aquí y por allá, pero no, los líos son tremendos. O sea, no hay suficiente vacuna, hay acusaciones, hay demanda de Italia ya en contra de Astra, del Reino Unido, porque les prometieron 600,000 vacunas. Entonces, ¿por qué vamos a vacunar a los que ya tuvieron COVID si ya tienen defensas? Estamos en medio de una pandemia y la inmunidad de rebaño se hace basada en lo siguiente. Uno, los que ya tuvieron la enfermedad. Dos, los que están siendo vacunados. Y tres, los que nunca van a enfermarse. Recordemos en 1966, en la unidad de resfriado en Londres, donde infectaban estudiantes, venía ahí el investigador, agarraba a 30 estudiantes y les empezaba a echar coronavirus en 1966 en la nariz. A 10 estudiantes no los logró infectar, se salvaron a pesar de las masas de coronavirus que le echó, y los que 20 se enfermaron, 5 estuvieron graves y uno usó 176 Kleenex durante su enfermedad. Esos eran los datos publicados en Lancet y en British Medical Journal. Y a mí me gusta regresar a lo básico y ver, hay gente que no se va a infectar. Uno de mis mejores amigos, su esposa tuvo coronavirus y el tipo creo que mató al coronavirus. No le dio, no le dio. Y he tenido aquí también varios casos de familias donde hay 2 y 3 enfermos, todos en casa, personas que no les para dando. Así es de que la inmunidad de rebaño es basada en la inmunidad natural, de barrera, innata, el que lo tuvo, y los vacunados. Ahora, si hay suficientes vacunas para todos, sí se podría dar a los que ya tuvieron la enfermedad la de mRNA, pero no sé si las otras, porque existe el fenómeno que se llama ADE, que es un enhancement de la respuesta inmune, una exageración de la respuesta inmune. No sé si sabe la historia de la vacuna del dengue. Hay 4 virus del dengue, pues se hizo una vacuna del dengue, se hizo la fase 3 publicada, ahí sí que es bien publicada, y se fue a Indonesia a vacunar a todos los niños y empezaron a morir niños por ADE. Tuvieron una reacción horrible a la vacuna porque ya habían tenido otro virus del dengue antes. Entonces, estos hubiera tenido que investigarse si ya estaban infectados. Entonces, ese es un miedo que existe con COVID. Vamos a ver qué pasa en los países donde están vacunando a los que ya tuvieron COVID, si pasa alguna de estas reacciones. Pero en nuestros países yo diría chequear quién lo tuvo y usar la vacuna en el que no tiene defensas todavía. Usemos todas las defensas para defendernos. ¿Y vale la pena dosar anticuerpos para ver quién haya generado anticuerpos de defensa o eso no tiene que ver con la inmunidad?
No, excelente. Por ahora no hay equivalente porque cada casa comercial mide diferentes anticuerpos y los anticuerpos a veces en la enfermedad natural son contra la cápside N y contra S a veces, y la vacuna no da defensas contra la cápside N, por ejemplo, entonces no hay correlación. Para mí lo importante es decir, bueno, tuvo adenovirus, tuvo coronavirus, vamos a vacunar a los que no han tenido y si sobra vacunas, sí vacunar a estos. Bien. Eh, y una pregunta filosófica es si estas vacunas van a garantizar el fin de la pandemia. Sí, mire, muy buen punto. En los Estados Unidos, grandes infectólogos dicen, esta es el arma que ganará la guerra contra el virus. Hay luz al final del túnel. ¿Qué pandemia ha sido acabada con una vacuna? En Twitter un español me contestó la viruela. Y yo le contesté de vuelta, no nos deprimás, duró 200 años en que se acabara la viruela desde que Jenner puso la primera vacuna, o sea, no me quiero deprimir. No existe en la historia de la humanidad una vacuna que haya acabado con ninguna pandemia. La fiebre amarilla se trató de acabar en 1987, no se logró acabar la fiebre amarilla. Las pandemias terminan por sí y también terminan por la naturaleza y también terminan porque nuestro cuerpo es mucho más sabio que nosotros creemos. Se puede defender mucho mejor. La inmunidad de rebaño es mucho más compleja de lo que pensamos. Como decía, la propia capacidad de no enfermarse es inmunidad de rebaño, haber tenido la enfermedad, y la vacuna va a ayudar, pero yo pienso que solo la vacuna no va a acabar la pandemia, porque ya vemos que en los estudios de mRNA hay pacientes que todavía pueden contagiar, y si seguimos jugando con este virus y creando mutantes que después nos van a atacar, aquí Alemania vino esta vez 117 a hacer estragos, aunque ya no teníamos, se había hecho todo lo posible, pero empezó a atacarnos de nuevo. Entonces, yo lo que haría es dar un paso para atrás, ver con las compañías farmacéuticas, tener varios tipos de vacunas y entonces decir no que la vacuna acabó con la pandemia, sino que la vacunación. Porque una cosa es que haya vacuna y otra cosa es que llegue a la gente. Entonces, si hay suficiente vacuna, verdaderamente si tuviéramos billones de dosis, ahí sí pensaría yo que se puede acabar con la pandemia. Pero con lo que se está haciendo ahora, a mí hasta me da no solo tristeza, sino que me da rabia. Y como usted dijo al principio, le agradezco también como me introdujo, tengo muchas publicaciones, me gusta la investigación, me gusta ver lo básico. Yo hice mi PhD estudiando las uniones intercelulares de las células, midiendo interleuquina 8 en pacientes que tienen enfermedad de reflujo, que le decían no tienen nada, non-erosive reflux, es decir, si yo estaba convencido que sí tenían algo y vimos los espacios intercelulares. Y una amiga me dijo, ¿por qué no trabajamos con las células dendríticas y en el Helicobacter? Y al fin aprendí toda la importancia de ese sistema inmune. Se va uno a lo que es lo básico y después, honestamente, me siento como insultado que ahora sacaron el estudio de anticuerpos monoclonales de Lilly, publicado por Lilly, y que es Reuters las que nos está dando los resultados de los estudios. Estoy verdaderamente desconcertado. Y después me preguntan mi opinión, como usted dice, se vacunan a los no infectados o a embarazadas o pacientes que están muy inmunosuprimidos, y en los estudios dice no se incluyeron, pero el doctor Fauci en Estados Unidos los está vacunando. Entonces, esas controversias son las que a uno lo desesperan un poco, pero lo que sí es importante como casi que mensaje final es que en la ciencia no es el consenso el que tiene razón, no es porque todos fueron a votar en la revista GATT y dicen se tiene que vacunar a todos hasta los inmunosuprimidos. Salió ahora en GATT la recomendación y entonces yo en mi clínica, en mi hospital, le digo a los pacientes, yo los voy a dar consejo basado en lo que yo leí, en lo que es la evidencia y lo que es mi conciencia, aunque estos hayan votado todos a favor, pero yo he participado en consensos. Nos vamos en el avión, la mitad nos mandaron los artículos el día antes, la mitad se los leyó a alguien y la mitad
está leyendo rápido y llega uno a la conferencia y hace la votación, pero ¿cuántos leyeron los 180 artículos que están en los consensos? Y eso lo digo aquí así abiertamente y tengo mis tantos amigos en Sudamérica, me dicen, te agradezco tu sinceridad porque trabajas en Alemania y trabajas en instituciones grandes allá en Estados Unidos y muchas veces decís lo que nosotros pensamos, pero no nos atrevemos a decírselos. Pero yo tuve un jefe que era dominante, él decía que a todo el mundo había que quitarle el helicobacter, había que eliminar el helicobacter del mundo. Y yo lo creí en ese momento, estaba haciendo mi tesis aquí en Alemania. Y llego a Sudamérica y me dicen, mira, aquí todos tienen el Helicobacter, no vamos a hacer lo que dice tu jefe, aunque sea la eminencia. Y entonces ese concepto quiero dar hoy también del concepto práctico clínico y de la evidencia. Brillante. Eh, a ver, otra pregunta filosófica es, y hablando un poco de la inmunidad de rebaño, ¿qué considera o qué porcentaje de pacientes entre infectados y vacunados serían necesarios para empezar a ver realmente descender esta curva de infección? Sí, más o menos la respuesta honesta es no se sabe. Porque al principio 60% era lo que se hablaba, pero ahora con la variante B117 y B157 se ve que este virus es más infeccioso, un poquito más virulento capaz, porque si fuera más virulento baja la infecciosidad. Es más infeccioso, es casi como la sarampión. Sarampión son 90%. Así es de que yo pienso que un 75%, pero eso es adivinanza. Pero además creo que sí va a ser algo alrededor de ese punto porque tenemos la experiencia de los primos del SARS, los coronavirus, los estudiantes esos que nunca se infectaron y existe esa posibilidad. Hay no solo esos que nunca se infectaron, hay personas que tienen buena inmunidad innata y tristemente, eso es la parte triste, muchos de los que murieron iban a morir. ¿Por qué? Porque tenían anticuerpos en contra de interferón, tenían anticuerpos en contra de linfocitos B y la inmunidad innata, esa inmediata donde no se entra el virus, no les funcionó. Y eso sí lo hemos aprendido durante esta pandemia y hemos visto que esas olas que venían en Buenos Aires, en Nueva York, también en España, en Madrid, que vimos cómo empezó a morir mucha gente, pero ahora en las otras olas no fue la mortalidad tanta. En Alemania fue ahora, estábamos todos escondidos, nunca nadie había sido expuesto y de repente vino la B117 y hubo mucha mortalidad y se nos fueron estos humanos que no tenían tanta inmunidad innata. Así es de que la respuesta es un 75%, pienso. Bien. Eh, ¿Cuáles son las primeras impresiones luego de varias semanas de campaña de vacunación, sobre todo en países como donde vive usted, doctor? Nosotros recién hace 2, 3 semanas que estamos empezando, no sé cuáles son las primeras impresiones. Sé que hay países donde por ahí bajaron un poco la guardia, como Israel, donde reportaron muchos infectados. ¿Hay alguna experiencia ya? No, ¿no? Sí, aquí, ¿qué pasó? Alemania dio 400 millones a BioNTech para desarrollar la vacuna y después vino la canciller Merkel, como decimos en Guatemala, por buena onda y dijo, vamos a dejar que la Unión Europea compre las vacunas. Entonces, eso lo hizo para no enojar a los italianos, dicen, porque si hubieran enojado si Alemania tiene vacuna antes. Entonces se confió en la Unión Europea. Vino la Unión Europea e hizo las negociaciones con BioNTech y con Astra y con todos los demás. Con BioNTech dijo, vamos a comprarle tantas dosis, digamos 800 millones de dosis. Y entonces de repente ya se estaba vacunando y se dieron cuenta en Estados Unidos de que salían 6 dosis de una jeringa, de una vial. Bueno, y aquí revisaron el contrato que dice la Unión Europea y no compraron viales sino dosis. Yo cuando compro cerveza compro la botella, no compro las dosis que vienen, ¿me entiendes? O sea, ¿quién estuvo a cargo de esa compra de dosis? Entonces ahora 17% más de dinero se le tiene que pagar a la compañía. Hay líos, pueden haber demandas. Astra, aquí una
a una revista muy famosa, puso la vacuna de Astra no sirve porque solo da inmunidad a 8% de los viejos. Yo mismo le conté que la vacuna de chimpancé es excelente para viejos porque nosotros ya tuvimos los adenovirus y esa de chimpancé no. Y ha dado buena respuesta en pacientes arriba de 65 años. Entonces fue una mentira. Y entonces se enojaron los de Astra y no van a dar vacuna por el momento. Y hay líos diplomáticos. Entonces no se está trayendo la vacuna. En Italia no hay suficiente. Acá a nuestro hospital nos llegan así por batches de 50. Entonces empiezan a juntar a 50 colegas, doctores, cocinera, a ver quién quiere ponerse la vacuna, quién quiere. Y así es como ha ido. O sea, si oye en la prensa argentina o en las noticias que en Alemania la situación va perfecta, no es como lo pintan. Y yo sé que la prensa ahora está, yo sí siento que hasta manipulativa, no está dando una información tan fidedigna y pienso que deben ser más críticos y ayudarnos a todos los médicos y a los científicos a dar un paso atrás y hacer las cosas bien. Y como dice, Israel era el país ejemplar. Y no sé qué pasó ahí. Usted, es más, el ministro de Salud se llama como usted ahí, ¿no? El doctor Nachman en Israel es el ministro Así de... es. Ajá. Pues iban bien. Yo estaba muy contento viendo cómo Israel iba, así como lo hizo Israel, debería haber sido a nivel mundial. ¿Algo criticable que Israel lo hizo? No, fueron listos. Pero yo pienso que hubiera sido mejor que todos fuéramos igual de listos. Entonces, si las vacunas las terminan más a tiempo. Y otra cosa, dijeron que estas de mRNA se hacen rapidísimo. Bueno, ¿dónde están las vacunas mRNA rapidísimo? En Estados Unidos hay líos que no tienen suficiente. En Canadá no les llegaron las dosis. Están esperando como agua de mayo que salga la de Janssen. ¿Por qué no han salido los resultados? Ya terminó el estudio, capaz que no salió tan bueno, pero aunque sea 80%, es excelente para esta pandemia, una eficacia. Excelente. Bueno, vamos a ver si Instagram nos permite un poco más porque ya se está cumpliendo la hora, pero esperemos que no se corte. Y le recomiendo que salude a su familia en Guatemala porque lo están viendo todos y están Ah, reclamando su saludo. bueno, mire, aquí atrás Sobrinos, este es un cuadro que dibujó mi hija, que es la antigua Guatemala. Lo qué hizo bonito. cuando era niña, muy pequeña, la antigua. Pues les mando saludos a mi familia y a mi mamá con la que hoy hablé cuando venía de regreso del trabajo, porque hoy manejé 3 horas de regreso. Yo trabajo en Halberstadt, pero vivo en Bavaria. Y pues me dijo que se iba a comunicar. Un beso a mi madre. Ahí están saludando. Bueno, y nos toca un tema, a mí me genera cierta tristeza, es esta disponibilidad desigual que es la vacuna en el mundo y cuál es su opinión y qué espera de este convenio COVAX. Claro, el convenio COVAX, si uno lo lee, es impresionante, porque está ahí la CEPI y hay gente de muy buena voluntad. Es más, gente que empieza a regalar su dinero sin interés, 100 millones, 150 millones, y dicen que se dé vacuna para acá y le compran a las compañías. Si tuvieran un poco más de capacidad de hacer presión a las compañías y decir, vamos a empezar a vacunar en regiones, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, donde hubo tantos, me fascinaría, pero para ser sincero, no veo mucha acción, no veo acción. ¿Será que es cuestión de gobiernos locales que no permiten, que bloquean? Pero yo tengo familia y amigos en Uruguay, y en Uruguay hicieron un tratado, van a tener 2 vacunas, van a tener una china y van a tener, creo que la de mRNA. Me parece bien, tienen 2 opciones para hacer una vacunación personalizada y también para pacientes de riesgo, etcétera. Pero yo espero que COVAX ayude. No sé, aquí en Europa no creo que tengan tanta influencia para ayudar, pero podemos ver que en Europa, a pesar de que decimos que la Unión Europea es una unión, hay bastante egoísmo
el egoísmo es impresionante. Y por eso quise enfatizar al principio el concepto de que sí nos podemos proteger con medidas de barrera hasta que existan suficientes vacunas y seguridad para ellas. Bien. Y antes un mensaje para llevarnos a casa, tengo algunas preguntas que fueron haciendo. Aquí se está utilizando la ivermectina y qué opinión le merece en cuanto a si es un antiviral, si puede interferir en la inmunogenicidad que puede dar la vacuna, esto o no. Fenomenal, excelente pregunta, porque usted decía, la vacuna terminará la pandemia, pienso, y eso se me olvidó decirlo en ese momento, la vacuna y antivirales van a ser, va a salir algún otro antiviral, nunca se han estudiado tantas opciones, eh, y la ivermectina, aún no hay tantos estudios, al principio yo era bastante escéptico de la ivermectina, pero miremoslo desde el punto de vista epidemiológico. En África, donde se previene la oncocercosis y se da ivermectina, no hay mucho COVID. Hay menos, hay COVID. Ha tenido su uso en ciertos países sudamericanos, así es de que como tratamiento yo pienso que sí tiene cierta efectividad y hay que considerarlo. De Argentina vienen los estudios del doctor Carballo, bastante buenos, y yo no pienso que interfiera en la función de la vacuna. Yo Bien, no recomiendo ivermectina profiláctica, y no he tenido experiencia con ella, pero sí la he recomendado como tratamiento. excelente. Otra pregunta que realizan es ¿qué opinas sobre el riesgo de la toxicidad dependiente de anticuerpos? Ya, los anticuerpos, Antibody Dependent Enhancement, el ADE, esa es una consideración que existe con las vacunas atenuadas, con las muertas, en pacientes que ya tuvieron la infección y que reciben esta vacuna, puede ser que tengan una reacción exagerada. También es posible que pacientes que sean vacunados con la de mRNA tengan esta Antibody Derived Enhancement y ahora estamos viendo si se desarrolla. Por el momento no se han visto, ya hay muchos millones de vacunados, así es de que aparentemente con la de mRNA no se desarrolla, pero sí en estudios de vacuna atenuada sí existe esa posibilidad. Por eso yo recomiendo tener cuidado con pacientes que ya tuvieron COVID, evitar vacunarlos, porque puede haber una reacción masiva exagerada en estos pacientes que ya tienen cierta inmunidad. Bien. Bueno, la verdad que nos están viendo de todos lados, ¿no? De Brasil, de Guatemala, de México. Ahí nos preguntan qué pasa con las goticas. No sé si tiene que ver con la vacuna nasal la pregunta, pero supongo que será eso. Bueno, si es sobre vacuna nasal, me alegro que haya venido esta pregunta porque esa, para mí, si la vacuna fuera nasal u oral, ese tipo de vacuna es la lógica. La viruela era enfermedad de la piel y fue eliminada con una vacuna dada por la piel. ¿Eh? Eso sí es lógico. Nuestra primera defensa es la boca. La polio es un enterovirus, pues fue la polio vacuna dada oral la que eliminó prácticamente a esta enfermedad. Y SARS entra por la boca y por la nariz, y ahí es donde tenemos que hacer la reacción. Y se están desarrollando estas vacunas nasales. Ojalá salieran, porque así soy el primero que voy corriendo a ponerme esa vacuna. Excelente. Bueno, me gustaría que vayamos cerrando con algún mensaje para llevarnos a nuestra casa, doctor. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de haber podido conversar. Les traté de dar la información objetiva académica desde un punto de vista de evidencia, y lo más importante es que mi mensaje no es para asustar, sino que para preparar, y que mientras más sepamos, más vamos a podernos defender de este virus. Y yo he aprendido que mientras más a lo básico se va uno, más sabe uno cómo defenderse y más se recuerda uno que la abuela tenía la razón. Lavarse las manos, taparse al estornudar
la limpieza, comer miel tiene vitamina B3, vitamina D, mejorar el sistema inmunológico, y sabemos que el enterocito se llena de coronavirus y que si hay demasiado coronavirus hay una pelagra intestinal por deficiencia de mTOR y antipéptidos antimicrobiales, y la pelagra se combate con vitamina B3. En Guatemala se combate comiendo muchos vegetales, o sea, comiendo bien. O sea, mejoremos nuestro sistema inmune, tengamos optimismo, no nos expongamos y protejamos a nuestros seres alrededor de nosotros que tengan problemas inmunes, vacunando a la gente que está un poco más fuerte alrededor de ellos y que no se sientan que están siendo dejados. O sea, al no vacunarlos, no les estamos haciendo daño, sino que es más, estamos ayudando como comunidad. Excelente. Bueno, la verdad que para mí fue un verdadero honor, doctor, este El mío. vivo, esperamos no haberlo incomodado mucho en un No, un formato al que no gusto. estamos acostumbrados en No, las me charlas, fascina pero trabajar con ustedes, los conozco. Un abrazo al doctor Edgardo Smecol también, a la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Quiero saludar a Carlos Varsky, si está ahí. Yo soy endoscopista, terapeuta, infectólogo también, pero quiero decir, la primera vez que llegué a Argentina fui invitado por Carlos Varsky porque yo me dedicaba a la investigación de enfermedades gastrointestinales y SIDA en el tracto gastrointestinal. Por si conoce al doctor Varsky, un abrazo de parte mío. si no está viendo el vivo, le vamos a hacer llegar el saludo desde ya. Gracias. Bueno, doctor, fue un verdadero gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Gracias, fue muy doctor claro. Fachman. Adiós, chao. Gracias.